Interpretación y cumplimiento del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Infonavit, México. Marco legal de la cláusula financiera. Primera, definiciones del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Infonavit, México. Capítulo segundo. Contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Cláusulas financieras. Primera, definiciones. Para los efectos de lo estipulado en los contratos de apertura de crédito simple y de hipoteca consignados en este capítulo, los siguientes términos y expresiones escritos con mayúscula inicial, sea que se utilicen en singular o en plural, tendrán el significado que enseguida se conviene. Contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Cláusulas generales. 30ª jurisdicción. Para todo lo relacionado con el cumplimiento y la interpretación de los actos jurídicos contenidos en el presente instrumento, las partes expresamente convienen en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a la de los tribunales competentes en el lugar donde se ubique el inmueble objeto de esta escritura, a elección de la parte autora, por lo que el trabajador renuncia a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que por razón de su domicilio presente o futuro, del lugar de celebración de este instrumento o de su nacionalidad pudiera corresponderle. Condiciones generales de contratación que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores a sus derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda. Capítulo 1. Condiciones previas a la contratación. El Infonavit, como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la ley del Infonavit, en su carácter de administrador del Fondo Nacional de la Vivienda, en cumplimiento de su objeto institucional, previsto en la fracción 2 del párrafo 3 de la misma ley del Infonavit, y de conformidad con las reglas, otorgará al trabajador derechohabiente en lo sucesivo mencionado indistintamente como trabajador o derechohabiente un crédito, en adelante designado como crédito, destinado a la adquisición en propiedad de su vivienda, siempre que Artículo 3 de la Ley Infonavit, en la parte que dice el Instituto tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Artículo 137, Ley Federal del Trabajo, en la parte que dice el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas y higiénicas. Título cuarto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Capítulo tercero. Habitaciones para los trabajadores. Artículo 123 constitucional. Apartado A, párrafo 12, en la parte que dice establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Título sexto, del trabajo y de la previsión social. Interpretación de la cláusula financiera. Primera, definiciones del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Infonavit, México. Capítulo segundo. Contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Cláusulas financieras. Primera, definiciones. Para los efectos de lo estipulado en los contratos de apertura de crédito simple y de hipoteca consignado en este capítulo, los siguientes términos y expresiones escritos con mayúscula inicial, sea que se utilicen en singular o en plural, tendrán el significado
que enseguida se conviene. 1. Aviso para retención de descuentos. 2. Carta de autorización de crédito. 3. Célula de determinación. 4. Costo anual total. 5. Costo efectivo remanente. 6. Crédito neto. 7. Crédito otorgado. 8. Cuota mensual de amortización especial. 9. Cuota mensual de amortización ordinaria. 10. Fecha de pago. 11. Fondo de ahorro Infonavit. 12. Gastos. 13. Ley del Infonavit. 14. Línea de captura. 15. Número de crédito. 16. Parte vendedora. 17. Periodo mensual. 18. Salario mínimo general diario. 19. Salario mínimo mensual. 20. Saldo de capital. 21. Saldo de su cuenta de vivienda. 22. Saldo de crédito o saldo insoluto. 23. Saldo de protección de pagos. 24. Su cuenta de vivienda. 25. Tabla de tasas de interés ordinario. 26. Tasa anual de interés moratorio. 27. Tasa anual de interés ordinario. Fundamentación y lógica legal del error de derecho, de la cláusula financiera primera, definiciones, del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca, Infonavit, México. El artículo 1803 del Código Civil Federal establece que el consentimiento puede ser expreso o tácito, y la intención del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca es otorgar un crédito barato, determinada expresamente y tácitamente por los siguientes artículos del cual legalmente emana. El artículo 123 constitucional, apartado A, párrafo 12, en la parte que dice establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Título sexto del Trabajo y de la Previsión Social. Artículo 137, Ley Federal del Trabajo, en la parte que dice el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas y higiénicas. Título cuarto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Capítulo 3. Habitaciones para los trabajadores. Artículo 3 de la Ley Infonavit, en la parte que dice el instituto tiene por objeto 2. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El artículo 1803 del Código Civil Federal dice: el consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello se estará a lo siguiente: será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, y por signos inequívocos. Y el tácito resultará de hechos y de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad debe manifestarse expresamente. En la cláusula financiera primera, definiciones del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca, el término crédito barato no está expresado literalmente ni se encuentra tácito en la redacción de los 27 términos definidos, lo cual es un error de derecho o de hecho que invalida el contrato, según el artículo 1813 del Código Civil Federal. Artículo 1813. El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, si en el acto de la celebración se declarara
ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró, estén en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. El contrato de apertura de crédito simple y de constitución de hipoteca no es válido por el error de derecho o de hecho al cometer la omisión de definir el término crédito barato, el cual no está expresado literalmente ni se encuentra tácito en la redacción de los 27 términos definidos en la cláusula financiera primera, definiciones del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca, lo que invalida el contrato, porque recae sobre el motivo determinante del contrato, que es el término crédito barato, que se encuentra expresado y tácito en los artículos de las siguientes leyes del cual emana. El artículo 123 constitucional, apartado A, párrafo 12, en la parte que dice establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Título sexto del Trabajo y de la Previsión Social. El artículo 137, Ley Federal del Trabajo, en la parte que dice el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas y higiénicas. Título cuarto, Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Capítulo tercero, Habitaciones para los trabajadores. El artículo 3 de la Ley Infonavit, en la parte que dice el instituto tiene por objeto 2. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.